buenas noches. Esto es Todo se sabe. Yo soy Milagros Leiva. Hoy día tenemos un programa bastante nutrido. Voy a copiar lo que me acaba de decir Fernando Rospigliosi. En el aperitivo profundo están dos buenos analistas, Fernando Rospigliosi y Enrique Bernales. Luego viene la ministra Marisol Prestello. Ella va a ser el plato de fondo. Y el postre van a ser dos congresistas, Jorge del Castillo y Gino Costa. El tema es uno solo. Primero, ayer la bancada, y quizá Catalina me puedes ayudar para poner en contexto, ayer la bancada a las 11:51 de la noche, la bancada de Fuerza Popular tuiteó lo siguiente, por favor. La bancada acordó presentar moción de censura contra la ministra de Educación. Catalina, ¿podemos poner ese tuit, por favor? Muy bien, ahí está. Así empezó todo, ¿no? Porque ahora Luz Salgado dice, nosotros no queríamos, qué horror, qué barbaridad, ¿quién ha dicho? Bueno, aquí está la prueba. Bueno, ahora, a no ser pues que ahora las cosas que tuitean de manera oficial ya no tengamos que creer. Pero esto lo dijeron ayer. ¿Qué sucedió? Que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo hoy que presentaban ante el Congreso la cuestión de confianza para todo el gabinete. Y se ha armado un tole-tole, porque hay quienes dicen que esto no es constitucional, que Fernando Zavala no ha leído bien la Constitución. Hay otros constitucionalistas que dicen que sí, porque lo que él está planteando es una moción de un voto de confianza, una cuestión de confianza por la política educativa. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Que la Comisión Política de Fuerza Popular está reunida. Están reunidas con Keiko Fujimori para tomar una decisión. En esa comisión, en ese grupo, no está Kenji. Kenji está en un voto así de silencio absoluto, y las bancadas del Frente Amplio, pero todos están medios así nerviosos, y Fernando Zavala está esperando que lo llamen al Congreso, pero como no lo han llamado, él acaba de tuitear y acaba de decir, por favor, mañana voy a ir, así que con el debido respeto, espero que me reciban. Señor Enrique Bernales, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Bien, felizmente. Muy bien, Fernando Rospigliosi, ¿qué tal? Hola, Milagros. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto y qué va a pasar a partir de la cuestión de confianza? Usted ha dicho de que esto es que Zavala no ha sabido leer la Constitución. Bueno, pero eso es sabido, es historia vieja. El problema es político, en primer lugar, porque yo creo que aquí hay una crisis que se ha ido incrementando, porque los principales actores, que son de un lado el Parlamento con su mayoría y el gobierno, no tienen la más mínima capacidad de llegar a ciertos acuerdos operativos, prácticos, que permitan mínimos de gobernabilidad. Y entonces, en el camino se encuentran coyunturas críticas y como no saben resolverlas, ¿no?, voluntaristamente agudizan las crisis. Yo no conozco en la historia una sola crisis que se resuelva agravándola. Es todo lo contrario. De manera que aquí, por la irresponsabilidad de ambos sectores, lo que se está poniendo en juego es la gobernabilidad del país. O sea que para usted Parlamento y Ejecutivo son irresponsables. No tienen el suficiente criterio de llegar a entendimientos mínimos. Y eso es el ABC de la política. Si no hay entendimientos mínimos, no hay acuerdos, que no diré que sean de consenso total, pero en esto nos ponemos de acuerdo, en esto disentimos, y esto se resuelve de este modo, ¿cómo se hace política? ¿A gritos, a puntapiés? Zavala te acaba de decir que va a ir, y si no lo reciben, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener un puntapié a la puerta para entrar? Bueno, puede ir, ¿no? La Constitución puede no ir, pero el Parlamento depende quién entre y cuándo. La Constitución no ampara al presidente del Consejo de Ministros. Él puede pedir ir, pero quien le fija la fecha es el Congreso. Pues, o tampoco vamos a llegar al extremo de decir que el Congreso ni siquiera puede poner una fecha. Bueno, el Congreso lo digo como es parlamentario. Sí, a mí no me hubieran faltado el respeto de ese modo, ¿va? De ninguna manera. Bueno, es una actitud irreverente de una persona que es un buen economista, pero que hace trato que está desaprobado en derecho constitucional. Y su nombre es Fernando Zavala. Ok, vamos a escuchar a Fernando Rospigliosi. ¿Cuándo y por qué hemos llegado a esta crisis? Bueno, como es muy obvio, por el enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso, pero confieso que me he quedado absolutamente sorprendido cuando han planteado la cuestión de confianza el día de hoy por la ministra
Marilu Martens. O sea, no me hubiera sorprendido mucho que lo hubieran hecho en diciembre, cuando se planteó el asunto de Saavedra, de Jaime Saavedra, y el presidente Kuczynski dijo, bueno, de repente estamos pensando, o cuando el vicepresidente de la República lo pusieron contra la pared a Martín Vizcarra, o cuando al ministro de Economía, Alfredo Torne, no le dieron la confianza. En verdad no me hubiera sorprendido tanto que como que lo hayan hecho ahora. Porque yo creo que el gobierno tenía dos caminos. Uno es la conciliación y otro es la confrontación. Y la confrontación es un camino perfectamente legítimo. Pero el momento que han escogido para la confrontación no es el mejor. ¿Por qué? Porque el presidente está con 19% en una encuesta y 22% en la otra. Está en su punto más bajo. La ministra Martens, aparte de sus cualidades personales, en una encuesta tiene 11 y en la otra 14. Y 70 u 80% en contra y ampliamente criticada por los maestros, por la oposición, por esto, por los otros, por todo el mundo. O sea, está muy, muy débil. Y entonces hacen una cuestión de confianza por esa. Pero el Congreso tampoco es que goce de la gran popularidad. No, claro que no. O sea, los dos están empatados. Pero eso es peor para el gobierno, pues, porque el Congreso no depende de su popularidad y el gobierno sí, porque el gobierno está en una minoría absoluta en el Congreso y su única defensa es su popularidad. Si no tiene popularidad, lo vapulean a cada rato. Ahora, no tiene base social. Así es. Ahora, el punto es que van a la confrontación. ¿Y qué significa esto? Que el gabinete haga una cuestión de confianza, que eventualmente puede ser censurado. Y entonces, si censuran a un segundo gabinete, el gobierno tiene la potestad, no tiene necesariamente que hacerlo, de disolver al Congreso. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la amenaza que le está haciendo el gobierno. Mecha Arauz ha dicho que ese no es el objetivo. No, pero que ella puede decir lo que le da la gana, pero claramente ese es el punto. Pero Gino Costa ya lo sugirió. No, claro, ese es el punto. La única amenaza que tiene el gobierno sobre el Congreso es que pueden disolverlo, si es que le censuran a dos gabinetes. Ahora, Becerril dijo en un momento que si los disolvían y se llamaban nuevas elecciones, ellos iban a meter a 100 congresistas. No, o sea, ahí viene el problema. Mira cuál es el problema. Estos congresistas están ahí porque fueron arrastrados por la señora Fujimori. No, por la señora Fujimori. Sí. Porque en el Perú tenemos elección presidencial y congresal al mismo tiempo. Sí. Entonces, estos congresistas se sienten arrastrados por la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, los otros por Verónica Mendoza, etcétera. Y el porcentaje se resuelve en la cifra. Imaginemos que se disuelve el Congreso y hay una elección congresal. Ya no hay candidatos presidenciales. La señora Fujimori no va a ser candidata. No va a arrastrar a los congresistas. El señor Becerril va a tener que ir a buscar sus votos al norte, el otro señor, y vamos a ver cuántos votos saca cada uno. De ninguna manera van a tener 73 congresistas. Para terminar, de ninguna manera van a tener 73 congresistas. No. Pero el Parlamento probablemente estaría más fragmentado. O sea, ellos perderían también. Están en una situación muy, muy complicada. Y lo último, la señora Fujimori, para censurar a dos gabinetes, tendría que decir a los congresistas, censúrenlos y ustedes se van a quedar sin curul. ¿Por qué? Hablemos claro, hablan de la gobernabilidad. Están defendiendo su curul. Ellos hacen una inversión y después quieren recuperarla. Quieren sacar rédito de esa inversión estando ahí sentados en el Congreso. Han hecho una inversión para llegar al Congreso y la pueden perder ahorita. Y tendrían que ir a una nueva elección. Y lo que ocurre en el Perú es que los congresistas reelegidos son muy pocos. Entonces probablemente no salgan elegidos en la siguiente. O sea, ningún congresista, ni del oficialismo, ni de la oposición, ¿la tiene segura? No, de ninguna manera. Okay. Y además tendría que poner más plata para una nueva campaña. O sea, todos están aterrados en este momento. ¿Piensas lo mismo, Enrique? No, puede suceder una cosa más patética todavía. Porque si se disolviese el Congreso, no se disuelve la Comisión Permanente. ¿De acuerdo? O sea que el fujimorismo sigue teniendo una base de poder. Pero lo peor de todo es que la Constitución pone un plazo imposible. Dice 4 meses. 4 meses. ¿Tú crees que en 4 meses va a haber nuevamente elecciones acá? ¿Por qué no? Porque no hay posibilidad de organizar en 4 meses un proceso electoral donde tiene que votar 23 millones de personas. 1. Y 2, si en 4 meses no hay la elección, se vuelve a reunir el Congreso, el disuelto. Así es. Entonces, yo creo francamente que a qué cosa estamos apostando y a qué cosa estamos jugando.
¿no? Pero a ver, el oficialismo dice, bueno, vamos a hablar de Zavala y de sus argumentos. Zavala ha dicho, se pretende socavar la política educativa. En menos de un año se quiere censurar a 2 ministros de educación y ya basta, pues, ¿no? O sea, les dice, pone un estate quieto. Esa es otra soberana tontería. Porque la política de Estado, sea de educación, de salud, no depende de una persona. Es una concepción de Estado, tiene que ser orgánica. De manera que lo que está diciendo el señor Zavala es un gravísimo error conceptual que una vez más demuestra que no sabe dónde está parado. Yo no voy a repetir un error de ese tipo. O sea, para ustedes Zavala tiene que irse a su casa. A donde quiera irse. A donde quiera irse. No, el asunto que plantea, o sea, lo que dice Zavala, la política educativa, eso les importa un comino, por favor. Claro. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es no me censuren las correlaciones. Ministros, claro, porque si no yo los amenazo con disolverlos. Ese es el punto. Ahora todos hablan que los niños, ya pues, lo que están hablando es de sus intereses políticos, cada uno de ellos. Entonces lo que le está diciendo el gobierno es no me sigan censurando ministros. Hoy puede ser la de educación, mañana puede ser la de salud o cualquier otro. Kuczynski haciendo las mismas amenazas que Fujimori el año 91-92. ¿Qué tal democracia la que tenemos? Bueno, ¿no? Pero esto sería constitucional, si es que hay la disolución. Pero claro, si se diese el caso. Pero a ver, yo no creo que van a pisar el palito, pues. Pero a ver, Fujimori no lo hizo después de una censura. No, eso fue golpe de Estado. Pero estoy hablando... O sea, no sería lo mismo. No, toda la etapa previa. Lo que pasa es que aquí somos de recuerdo... Por favor, recuérdelo. Durante año y medio, Fujimori fue creando un discurso político antipartido, anticongreso, que iba preparando el golpe de Estado, la disolución. Y eso se parece mucho a esto. Ahora... Cada vez que me censuran un ministro, amenazo con la disolución del Congreso. No, pues, no es así. Ahora, el APRA, por ejemplo, Fernando, y la bancada de Peruanos por el Cambio, ha dicho que censurar hoy a Martens es darle la cabeza, el trofeo de guerra a Movadef, a Conare, a Pedro Castillo. No creo. Eso no es así. No es así. O sea, ellos ya hicieron su huelga, ya tuvieron los resultados que conocemos. No es darle un triunfo a ellos, ni mucho menos. Lo que sería es un triunfo de la oposición política que está en el Congreso, sacarla a Marilu Martens. Pero el fujimorismo está en una situación muy complicada. Porque ellos han hablado y hablado contra Martens y después la consecuencia lógica era que la censuraran, porque si no la censuraban iban a quedar en muy mala situación. Y si ahora no la censuran o no se tumban al gabinete Zavala, sus amenazas ya no van a ser creíbles para el futuro. Entonces, además, porque ellos tienen que hacer valer su poder y digo, si yo amenazo, tú retrocedes. Hicieron retroceder a Vizcarra, por ejemplo, la amenazaron y el hombre renunció. Sí. Pero ahora ellos amenazan, el gobierno no les hace caso, los y le planta los pone contra las cuerdas. Entonces los está poniendo también contra las cuerdas. Vamos a ver cómo reacciona. Están en una situación muy difícil. Muy complicada, vamos a porque ver además es algo inesperado. Ellos no la tenían ni siquiera prevista. No. Por eso han hecho este subterfugio de pasar a la Comisión de Constitución para ganar tiempo. Están ganando tiempo. Sí, claro. Pero además, mira, ya el gobierno les concedió el triunfo a los huelguistas, salvo la evaluación les dieron todo. Claro. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero entonces, ¿por qué censurar a Martens? Por esas cosas, porque en realidad la huelga se hizo con un mal manejo por parte del gobierno. Sí, pero también hay que tratar de ser un poco precisos y objetivos, Enrique. O sea, de acuerdo, Martens puede haber tenido 1000 errores, pero también es los cierto... Los errores no son tanto imputables a ella. Los errores son imputables a los ministros que no la acompañaron como debieran, comenzando por Zavala. Porque la obligación del primer ministro, de acuerdo a la Constitución, es la coordinación interministerial y no la hizo. ¿Dónde estuvo Zavala durante la huelga de los maestros? ¿Dónde estuvo? Entonces, ¿de qué habla ahora? Es verdad, fue un mal manejo del gobierno. Claro. Pero como Zavala es la ministra de Educación, ella quedó totalmente desprotegida, ¿no? Pero también, Fernando y Enrique, o sea, me gustaría conocer su reflexión. Lo cierto es que frente a te doy esto, te doy el otro, empezó un discurso radical, extorsionador,
que ya no era quiero la revisión del honorario, no, era vamos al 10 del PBI sabiendo que eso es imposible, no a la evaluación punitiva, o sea, no, también el reconocimiento. Y el discurso radical de Pedro Castillo, por Dios, lo hemos visto todos, ¿no? Lo que querían era el reconocimiento. Sí, claro. Para su sindicato, pero el punto ¿qué iba a pasar ahí, Fernando? Que Martens iba a decir, sí, señor Castillo, pero perdona que te todo lo diga que una quiera, cosa. me arrodillo. ¿Tú crees que esto se ha sabido recién al final? ¿Dónde está el servicio de inteligencia del gobierno? Bueno, no ha habido, que no pues, sabe no ha existido. cómo está compuesto cada uno de las regiones educativas. No sabían, pues. No sabían, pues. ¿Y no era su obligación saber, acaso? Entonces... Era su obligación. Era su obligación. Pero era obligación del APRA. Voy a voltear la pregunta. Del APRA no, voy a voltear la pregunta. De Fuerza Popular. Era la obligación de Fuerza Popular ir en ese momento en el que se reunieron todas las fuerzas políticas, ¿te acuerdas? Cuando estaban tratando de negociar claro, para solucionar en aras de la gobernabilidad, en aras del bienestar de los niños. Era obligación de Fuerza Popular ir o no a esa reunión. Porque también ese es un punto inicial de toda esta crisis. Ellos decidieron no ir. Y según Del Castillo, por la libre, Becerril le dictaba cosas a Castillo, a Pedro. Bueno, el asunto es que ellos lo que querían era debilitar al gobierno y que el gobierno saliera lo peor posible de la huelga. Trasquilado, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, está clarísimo. Ellos querían debilitar al gobierno y no les importaba si ganaban los maestros, si hacían esto o lo otro. Lo que querían era debilitar al gobierno, sí, eso es verdad. Ellos estaban en función de sus intereses políticos, por eso digo, todos dicen los niños, no, cada uno. Y en eso les salió el tiro por la culata, porque ellos pensaron que llevándolos a ser interlocutores únicos, conseguían que la huelga se resolviese por la gestión de ellos. Y se encontraron que le dijeron no. Entonces, por gusto dejaron de ir. ¿Pero qué hacer con una bancada, Enrique, que continuamente trata después de meter cuchillos, zancadillas, cabe, lo que sea? Durante un año ni se hablaba la líder de esa bancada con el presidente. El presidente, bueno, supuestamente, me estoy poniendo en la otra orilla para escuchar bien los comentarios de ustedes. El presidente, bueno, hace todos sus esfuerzos, se reúne primero con Cipriani, luego firman la pipa de la Pasolos, etcétera. Y ni bien tienen la oportunidad, hacen lo que pasó con la huelga de maestros. No van a la reunión, se separan, hacen sus conversaciones solos, luego dicen vamos a la moción de censura. Cuando va la ministra Martens al Congreso, por Dios santo, solo eran 40 gatos los que le escuchaban. Y solo uno del peruano por el cambio se quedó. Bueno, pero se dedicaron a insultarla en vez de escucharla, ¿no? Sí. Porque todos tenemos registrado todo lo que le dijeron. Entonces, ¿cuál sería la actitud democrática y política que ellos han debido de tomar frente a este Congreso? Mira, Milagros, te lo digo con experiencia política. Sí, claro, por eso le pregunto. Aquí el problema no se resuelve en una correlación simplemente por arriba. Hay que hacer trabajo político abajo. Hay que crear base social. Si yo tengo base social poderosa, si yo recompongo sindicatos, participación estudiantil universitaria, presencia en todo el país, pero este es un gobierno que no hace trabajo político, está en cero. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Con qué instrumento va a enfrentar a la oposición del fujimorismo? No son tan inocentes, en el fondo son culpables de lo que le está pasando porque no saben hacer política. Y si no se admite eso, vamos a ir para peor. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Bueno, lo que dice Enrique es pedir peras al olmo porque no saben hacer política. No solamente no saben, no les interesa, lo ha dicho el presidente, no les interesa hacer política. Entonces ¿qué nos espera? Ahí tienen una debilidad muy fuerte. Horrible. Bueno, ahora vamos a ver qué cosa va a pasar, porque yo no sé si esto es parte de una estrategia bien pensada y que saben cuál es el siguiente paso que van a dar. No sé, vamos a ver cómo reaccionan cuando venga la respuesta del fujimorismo. Pero yo creo que la cosa se va a complicar. Ahora está complicado para ambos. Para ambos. Porque el fujimorismo está también ¿podría retroceder? ¿Ah? ¿Podría retroceder? Puede retroceder, claro, pero quedarían realmente en el suelo. Porque sus amenazas ya no servirían para nada. Y además, con lo que acaba de aprobar el Tribunal Constitucional, eventualmente, no digo que vaya a suceder, pero eventualmente Kenji puede formar su bancada con propia bancada. Porque además el TC y ya los deja, ha dicho que los deja con 50 y tantos, ya sin mayoría absoluta. Entonces, podría ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero esa es una amenaza también contra ellos. O sea, hoy día les han caído dos cosas que de repente están vinculadas. De repente el gobierno estaba esperando que saliera la resolución del tribunal
meterles ese golpe. Puede ser. Bueno, eso es una lectura también. Claro, porque hoy día sin sale la embargo, resolución del TC. No deja de haber perdón, una Enrique, salida solo para política. poner en contexto a los televidentes de Todo Se Sabe, si no lo saben, el TC ha resuelto, ¿no es cierto?, que es inconstitucional esta decisión de que los disidentes no pueden formar una bancada. O sea, un artículo de la ley. Pero lo ha dicho, es inconstitucional. Claro. O sea, ahora, como dice Fernando, Kenji pues. podría irse y hacer su propia bancada. Lo es, aunque realmente el resultado, tener un parlamento con 10, 11, 12, 14 grupos es otro desastre. Bueno, ¿a dónde vamos? Mi pregunta Tenemos final. que reformar el parlamento ya. Nuestro parlamento es del siglo XIX. ¿Cómo queremos que sea un parlamento hábil, con voto preferencial, cargos irrenunciables, y todas las prebendas que la Constitución le da? Claro. No, eso es un absurdo. No se puede. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, haciendo de abogado del diablo. Si hay una salida para este problema desde un punto de vista político-constitucional, si yo fuese parlamentario, que gracias a Dios no lo soy, yo le diría al señor Zavala, le devuelvo su propuesta porque el voto de confianza se pide de acuerdo a la Constitución y usted no lo ha pedido, por consiguiente no procede y por consiguiente no se vota. ¿Cómo que no ha pedido de acuerdo a la Constitución? Porque no procede, pues. ¿Pero por qué no procede? No procede porque hay 4 artículos que se leen leer, la Constitución se lee como un todo. Perdona que tenga que hacer derecho constitucional, pero eso de yo tengo un artículo y tú qué espada tienes, yo tengo el 120, el 130, no se lee así, es un todo, porque no puede haber antinomias constitucionales. Entonces tú tienes el artículo 119, el 128, el 132 y el 133. Los lees de conjunto para llegar a una perspectiva de cuándo y bajo qué circunstancias se pide voto de confianza. Porque si no, llegaríamos a un resultado tan absurdo que cada vez que me censuran, me amenazan censurar a un ministro, digo voto de confianza y el Parlamento no podría nunca ejercer el voto de censura. Y eso no lo quiere la Constitución. Por consiguiente, hay que hacer una lectura consistente, coherente, donde se apliquen los principios de la Constitución respecto de cómo se interpreta. Muy bien. Yo sostengo que este pedido de confianza no procede porque no se sujeta a las condiciones que la Constitución establece para que el Consejo de Ministros pida voto de confianza. Artículo 119 de la Constitución. Ok. Tengo que terminar. Tengo que terminar este bloque. Les agradezco a ambos. Si solo tengo una pregunta, una duda personal, pero muy chiquito. Si procediera y si se le quita el voto de confianza al gabinete de Zavala, el presidente tiene que presentar otro gabinete. No, primero tendría que negarle la confianza para que renuncie. Eso es lo que dice. Ok, Sí, si ya. procediera todo eso, Sí. ese nuevo gabinete, ¿en ese nuevo gabinete pueden estar los ministros actuales? Ninguno. Ninguno, ni siquiera el presidente del Consejo de Ministros. El que menos. Eso era lo que quería saber. La galleta, Fernando. Fernando Rofigliosi, Enrique Bernales. Perdona que haya estado tan duro y tan cáustico, pero la está verdad bien. es que... Estamos haciendo política y en verdad este yo programa lo único que pretende es Te juro que me siento se- muy fastidiado con el curso de la política en el país. Sí, porque además todo esto genera tanto ruido político, tanta... O sea, la gente ya se pregunta Yo no a sé- dónde vamos no a sé ir, ¿no? ¿A dónde vamos? Por eso, ahora Esto viene está mal, Marisol Perestello para decirnos a dónde vamos. Esto está mal. ¿Qué dice? No me ha debido llegar a mí, sino al presidente de la República. ¿Qué dice? Todos tus problemas pasarán pronto. Ah, no, y Ese encima- para PPK. Oye, Fernando. pero encima... No es para mí. Encima, y el presidente se va siempre de viaje. Ah, bueno, se va a ¿Y ir se de va a viaje ir? en medio de este... Pero yo no Vete creo que de se pelote. vaya, ¿no? Pero yo no creo que se vaya, ¿no? Ah, no, pero Sería un eso es lo sinsentido primero que para se él. vaya. No. No, yo creo que Tiene sería un ver al sinsentido. Papa, tiene que ver a Tiene que Donald irse. Trump. ¿Qué crees que está pensando Donald Trump? ¿Qué Pero crees que sí, está claro, o sea, pensando lo en van a este ver. momento Keiko Fujimori? ¿Ah? ¿Qué crees que en este momento está pensando Keiko Fujimori? ¿Cómo hago para controlar a Kenji y sus veintitantos? Oye, ojalá que esto Su sí gran se cumpla problema. en mi caso, ¿no? Tus ganancias pronto se incrementarán. Ah, bueno, eso sí está mejor. Eso está mejor. Esa está buena, esa está buena. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido Gracias, siempre a Todos Se Milagro. Sabe. Muchas gracias, Ok, Enrique gracias, Bernales. Milagro. Bueno, me voy a la pausa. ¿A dónde vamos? Es la pregunta que han hecho ambos analistas. Después de la pausa, Marisol Perestello, vocera del gobierno. Está aquí en Todos Se Sabe. Ah, pobre Maris.